Con quien vamos a dialogar. Ha habido una importante reunión en estos días en donde en una asamblea de comerciantes minoristas se ha topado importantes temas, vienen a socializar esto y poder también dialogar pues preocupaciones que se las tiene al pendiente sobre lo conocido, lo público en relación a la orden de detención que está ya abierta en relación a ciertos comerciantes que participaron en las marchas que se realizaron el año pasado por múltiples situaciones que se presentaron acá en la ciudad de Tulcán, que son de conocimiento público. Pero de esto vamos a dialogar con ellos directamente y poder conocer más de la actuación de ellos como comerciantes minoristas en la provincia del Carchi. Don Giovanni, muy buenos días, bienvenido. Sí, muchas gracias a este prestigioso medio. Un saludo fraterno a todas y todos nuestros compañeros comerciantes de la provincia y del Ecuador. El día de ayer se llevó a cabo en esta ciudad, a partir de las 2 de la tarde hasta avanzadas horas de la noche, una asamblea de comerciantes minoristas de toda la provincia de El Carchi. Contamos con más de unas 20 organizaciones de toda la provincia, en las cuales se debatió algunos asuntos concernientes al desempeño de los comerciantes a nivel nacional y dentro de la provincia, entre los cuales tenemos un asunto muy importante, que es la legalización de las organizaciones sociales y de las asociaciones de comerciantes minoristas, que venimos teniendo problemas a nivel nacional con la entrada en vigencia del decreto ejecutivo 016, que es un decreto que prácticamente a las organizaciones sociales y principalmente a las de los comerciantes minoristas nos deja sin piso. Eso nos limita a podernos legalizar en las diferentes carteras del Estado asignadas para este trabajo. Se nos vería desde que entró en vigencia este decreto ejecutivo enviándonos del MIES, se nos tiraba la pelotita del MIES a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al MIPRO y otras carteras de Estado. De esta manera, evadiendo responsabilidades las diferentes carteras de Estado, perdón por la redundancia, para poder nosotros legalizar nuestras organizaciones. Esto tenía pues en sí el propósito de que se cumplan los plazos en los cuales las organizaciones sociales y las asociaciones de comerciantes podamos registrar o actualizar nuestra documentación como organizaciones. Una vez que concluían estos plazos, prácticamente las organizaciones desaparecían y desaparecen. Entonces nosotros como Cucomitae nacional hemos venido trabajando en la asamblea, dentro de la comisión de lo laboral, pidiendo la insubsistencia de este decreto ejecutivo. Entonces, ante nuestro constante accionar en los diferentes estamentos del Estado para que quede sin efecto este decreto ejecutivo, nosotros aquí tenemos un documento que se nos lo expide desde la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, firmado por el señor Alexis Mera, que es el asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el cual, si me permite darle lectura a algunos de los puntos que nosotros como Cucomitae... A resumir lo más importante, sí, por el tiempo, asunto, por favor. Asuntos solicitan la legalización inmediata, actualización de sus directivas y demás trámites administrativos, a la vez solicitar una audiencia con la finalidad de exponer lo que pensamos en las organizaciones sociales. Por no haber tiempo, les vamos a resumir. Así es. Entre ellos, dentro de la base legal que recoge esta cartera de Estado,
se refiere al decreto ejecutivo número 016 del expedido el 4 de junio del 2013 y publicado en el registro oficial número 19 del 20 de junio del 2013. En el numeral 3 dice, de lo que reza, dice: según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del reglamento para el funcionamiento del sistema unificado, la información de las organizaciones sociales y ciudadanas contenido en el decreto ejecutivo antes mencionado, esta secretaría es la entidad rectora del sistema y tiene a su cargo la responsabilidad de establecer requisitos y procedimientos que deben cumplir las organizaciones sociales y las instituciones del Estado que tengan competencia para otorgar personería jurídica. Esto es la parte que decíamos atentatoria en cuanto a nuestros derechos como organizaciones sociales. En todo caso, antes de continuar con todo esto, la aceptación que viene brindándose por parte de las autoridades en favor a todas las peticiones que ustedes realizan, ¿ha habido cabida, ha habido esa aceptación? ¿Hay ese compromiso tal vez de las autoridades de poder dialogar con ustedes? Sí, se ha habido, por la presión que hemos venido ejerciendo los más de 2.600.000 comerciantes agrupados en Cucomitay, se ha obligado a las diferentes carteras de Estado de que se nos recepten nuestras peticiones. Y es así que nos dan respuesta después de un análisis que lo hacen, dice: con estos antecedentes, como ya así es mencionado resumidamente, dice: con estos antecedentes nos referimos a su solicitud, con el propósito de dar respuesta a su solicitud el día sábado 21 de febrero del presente año a las 14:50 en las instalaciones de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, se realizó una reunión con el objeto de viabilizar y dar el respectivo trámite a varios pedidos de las organizaciones pertenecientes a la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, Cucomitay. En esta reunión participaron el doctor Marco Antonio Espinosa Álvarez, director de Organizaciones Sociales del MIES, economista Carla Roca, directora del RUOS, abogada María Sara Aurestia, directora de Organizaciones Laborales, encargada del Ministerio del Trabajo, señor Carlos Castellanos, presidente de la Cucomitay. En dicha cita se llegaron a los siguientes acuerdos. Entonces, estas carteras de Estado, después de un análisis, dan fe de que hubo errores en cuanto a la situación jurídica que ellos mismos la elaboraron para normarnos. Entonces dice, en dicha cita se llegaron los siguientes acuerdos: abogada María Sara Aulestia, directora de Organizaciones Laborales encargada del Ministerio de Trabajo, se compromete a realizar todos los trámites que soliciten de la vida jurídica de las organizaciones sociales que fueron transferidas a esa cartera de Estado que pertenecen a la Cucomitay, ojo con eso, y coordinar con las unidades desconcentradas del Ministerio del Trabajo para que se dé la misma atención. 2. Doctor Marco Antonio Espinosa Álvarez, director de Organizaciones Sociales del MIES, se compromete a coordinar con las direcciones distritales y zonales para atender todos los trámites que soliciten de la vida jurídica de las organizaciones sociales que se encuentran en los archivos del MIES, luego de lo cual, y realizado un nuevo análisis de los fines y objetivos, serán transferidos a los ministerios e instituciones competentes. 3. Depurar y enviar a las instituciones competentes las directivas de la Cucomitay de la lista de las organizaciones sociales transferidas al Ministerio de Trabajo por distritos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Nos vamos a pasar leyendo todo el tiempo, se nos está yendo el tiempo. Es lo último. Entonces, con esto nos da desde la Secretaría de Gestión Pública, nos da la potestad a todas únicamente, a todas las organizaciones que estén bajo la tutela de la Cucomitay, se nos revisarán nuestras hojas de vida y se nos dará trámite.
En definitiva, sí se está poniendo o haciendo caso a las peticiones que realiza la Cucomitae. Sí, pero aquí hay un grave problema que en muchas provincias, y nosotros como provincia no somos la excepción, hay muchas organizaciones de comerciantes principalmente, y sí, organizaciones sociales que no están al tanto de todo este sistema nuevo que está rigiendo. Entonces van a quedar prácticamente a un lado, ¿sí? Van a desaparecer prácticamente. Entonces nosotros el día de ayer abordamos toda esta temática haciendo conocer, y vamos en los días subsiguientes a seguir reuniéndonos con las diferentes organizaciones sociales para tratar de, a través de Cucomitae, porque así bien está escrito el acuerdo, así es, solamente las organizaciones que estén bajo la tutela de Cucomitae serán reconocidas en el Ministerio del Trabajo. Caso contrario, las organizaciones desaparecerían. El llamado entonces es a que estén alerta todas las organizaciones, ¿no? Es así, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos venido haciendo durante estos tiempos. Y de igual manera, para tratar todos estos asuntos, nosotros estamos como Cucomitae haciendo una convocatoria al Consejo Nacional de Cucomitae que se va a llevar a cabo el día martes 21 de la próxima semana a partir de las 8 de la mañana en la ciudad de Quito, en el Centro Cultural Metropolitano, en las calles García Moreno y Espejo, en donde estaremos abordando esta temática con todas las organizaciones que asistan y dándoles los pasos que debe, a conocer los pasos que se debe seguir, el proceso que se debe de seguir para poder nosotros ser reconocidos legalmente en el Ministerio del Trabajo. Esto es importante, esto es muy importante, se tome muy en cuenta ese llamado que lo hacen, la invitación, para que estén al pendiente y no se tenga problemas a futuro. Démosle el saludo al abogado Marco Cadena, a ver si podemos dialogar un poco, extender la información en relación a toda la situación legal que viene atravesando y tiene que cumplirse por parte de la Cucomitae en relación a todo esto que se viene presentando. Abogado, muy buenos días. Muy buenos días, quisiéramos agradecer a este importante medio de comunicación y a todos quienes en este momento nos están sintonizando aquí en la provincia del Carchi y en otros lugares. El objetivo de nuestra presencia aquí en la defensa jurídica tiene que ver que durante algunos procesos legítimos, principalmente que se realizaron el 2 de abril del 2014, así es, en donde comerciantes en defensa precisamente de sus productos, de su mercancía, salieron a las calles a defender los atropellos que se estaban cometiendo en ese momento por personeros de la aduana acompañados con el ejército, supuestamente a 6 locales en una primera instancia. Decía que legítimamente el pueblo carchense, el pueblo de aquí de nuestra ciudad, con los comerciantes se levantaron para reclamar la devolución de su mercadería, como también el derecho al trabajo, que entendemos más del 70% de aquí de nuestros pobladores se dedican al comercio. Esto produjo de que precisamente, es decir, se abra una indagación fiscal para luego continuar con la instrucción de la misma hasta el llamamiento a juicio que en este momento se lo está establecido en contra de dirigentes de los comerciantes minoristas a nivel nacional, en contra de gente humilde que a través de su negocio mantiene a sus familias y que en este momento sufren todo un proceso de persecución. En el caso, por ejemplo, de Giovanni Tobar, que se encuentra aquí presente con nosotros, dirigente nacional de la Cucomitae, ¿sí? En contra de Carlos Armando Morillo, igual comerciante minorista, de la señora María del Socorro Burbano, que en este momento se encuentra detenida en las cárceles, en la cárcel de aquí de Tulcán, y de José Luis Guerrero. En los 3 primeros, en efecto, me corresponde la defensa, pero lo que vale mencionar aquí es que
durante estos últimos años, como es de conocimiento público en nuestro país, han sido procesados alrededor de 300 dirigentes, sí, por defender el derecho a la educación, por defender el derecho a la soberanía, la situación de las minas, la situación del petróleo, etcétera, etcétera. Han sido procesados con figuras realmente que asustan a la población, con figuras incluso que ni siquiera gobiernos de derecha declarados, hablemos así, porque hoy obviamente vivimos un gobierno apegado completamente a la derecha, es decir, pudieron y no lo hicieron en la aplicación de figuras penales como sabotaje, como terrorismo, y en este caso a estos comerciantes minoristas se les establece la figura de rebelión, es decir, aplicando el Código Penal y procedimiento penal anterior, ¿no es cierto? Hoy Fiscalía pide para los compañeros que en este momento acabo de mencionar la prisión de 1 a 3 años de prisión por el solo hecho, es decir, en ese día 2 de abril, salir a las calles a pedir de que se les devuelva la mercadería, a pedir que se respete su derecho al trabajo y a pedir en efecto que exista trabajo y seguridad para los comerciantes. Fíjense, ciudadanos, están pidiendo de 1 a 3 años Fiscalía, simplemente digamos por este hecho legítimo que en consecuencia con el artículo 96, 97, 98 de la Constitución establece, por ejemplo, el derecho a la resistencia. Es decir, un gobierno que se proclama de izquierda, es decir, que en este momento quiere procesar a ciudadanos carchenses con la figura del artículo 221, que es la rebelión y atentados contra funcionarios. Nosotros decimos, por lo tanto, de que es espantoso, por ejemplo, que hoy una señora comerciante de CDs aquí en el centro de Tulcán, que tiene un negocio ya durante 14 años, que es el pilar de la familia, de sus 4 hijos, la señora María del Socorro Burbano, se encuentra detenida en la cárcel de Tulcán, ¿sí? Cuando incluso Fiscalía no tiene ni siquiera, digamos, las pruebas visuales, etcétera, de ningún tipo, de que la señora, por ejemplo, ha estado aquí en un proceso de rebelión y atentando contra funcionarios. La señora se encuentra detenida y justamente hoy cumple 54 años. Entonces, esa es la política que se emana, digamos, desde los grandes estamentos del Estado. Ahí está precisamente el economista Rafael Correa, que en días pasados, es decir, reclamaba el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aquí en la provincia del Carchi tiene detenida a una señora inocente, humilde, trabajadora, vendedora de CDs, precisamente por los acontecimientos del 2 de abril. Tiene procesado a Giovanni Tobar, ¿no es cierto? Incluso luego de los acontecimientos del 2 de abril, Fiscalía llama precisamente como parte procesal para ser investigado y seguir la respectiva instrucción a Giovanni en el mes de noviembre. La pregunta es decir, Giovanni Tobar ese día aproximadamente a las 7 de la noche dio declaraciones públicas en los medios de comunicación, diciendo de que se devuelva la mercadería, pero eso también dijo la señora gobernadora, y la señora gobernadora no ha sido procesada. No estamos diciendo que les llame, digamos, Fiscalía a investigarles, le estamos diciendo de que precisamente hay una justicia que está dirigida a perseguir a comerciantes minoristas, a luchadores sociales, ¿no es cierto? Entonces, las mismas palabras, ¿no es cierto?, unas más, otras menos, don Giovanni, dirigente nacional de los comerciantes, manifiesta diciendo que se devuelva la mercadería, que se respete el derecho al trabajo, y la señora gobernadora también hizo que se devuelva la mercadería. Sin embargo, por ejemplo, ella no ha sido procesada. Han habido expresiones incluso del propio alcalde, de concejales, de asambleístas, de autoridades de aquí de la provincia, que estuvieron también en la manera correcta en este mismo sentido. Sin embargo, hoy se procesa al dirigente nacional de los comerciantes minoristas con la figura del 218 y el 221 de rebelión, y quieren pedir precisamente, como decía yo, de 1 a 3 años de prisión. Por eso es que nosotros hemos pedido, ¿no es cierto?, que todo este proceso, y coincidimos con la Defensoría Pública, es decir, debe ser declarado nulo por los vicios de procedimiento, por el tipo de figuras que en este momento se están estableciendo, que más bien son un saludo, un símbolo a la represión que en el momento, por ejemplo, ejerce el gobierno nacional. Entonces resultará, y necesitamos marcar jurisprudencia en este país y en esta provincia, porque el día de mañana, con la crisis principalmente que es bastante expresiva en Tulcán y en nuestra provincia, es decir, el día de mañana, si es que un ciudadano quiere reclamar su mercancía, su mercadería, su derecho al trabajo, su derecho a vender, su estabilidad laboral,
en efecto será sancionado también como rebelión. Necesitamos, por lo tanto, advertir a toda la ciudadanía de que no podemos permitir que suceda precisamente eso. Exigimos que los operadores de justicia actúen apegados a la Constitución de Derechos de Montecristi, que los ecuatorianos aprobamos con el más del 70 y 80% de su misma convocatoria. Pedimos precisamente a los operadores de justicia que actuemos en derecho este 29 de abril a las 9 de la mañana en la Corte Provincial, en donde se pedirá precisamente la anulación de todo este proceso. Y pedimos a la ciudadanía también que nos acompañe, porque no es posible, ¿no es cierto?, que hoy comiencen con comerciantes humildes que viven del día a día en este proceso de persecución, y luego seguirán con los periodistas, seguirán como ya han hecho con los profesores, seguirán, digamos, con todos los sectores sociales. Los ecuatorianos no tenemos la responsabilidad del déficit fiscal que en este momento asume el Ecuador, porque precisamente si la gente se dedica al comercio, en su gran mayoría aquí en el Carchi, es porque no hay fuentes de empleo, pues no hay estabilidad laboral, porque por ejemplo el Estado ecuatoriano acaso ha invertido en el agro, porque no hay procesos de inversión mixta entre Estado y agricultores, no hay iniciativa tampoco privada, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, los ecuatorianos tendrán que dedicarse precisamente a lo que en efecto encuentren para poder sustentar, en este caso, a través del comercio, a todas sus familias. Pedimos, por lo tanto, entonces, de que nuestros compañeros, es decir, se declare, ojalá el día 29, este recurso de la nulidad, para que pueda salir en libertad nuestra compañera María del Socorro Burbano, que en este momento está detenida, para que nuestro compañero Carlos Armando Murillo, que en este momento también, es decir, está con orden de prisión, y de que precisamente regrese con tranquilidad ante sus familiares, para que el compañero Giovanni y el otro compañero José Luis Guerrero también, es decir, sean declarados inocentes. Pedimos, por lo tanto, que nos acompañen el 29 a toda la población y que estemos pendientes de que precisamente no se cometa ninguna injusticia. Abogado, ¿se está haciendo tal vez alguna situación o alguna acción legal en favor de poder, no sé, seguir no sé cómo se pueda denominar la situación legal, en favor de que la Fiscalía revea todo esto, aparte de lo que nos conversa, acá ya con trabajos directamente de la familia, por parte de los afectados directamente? Nosotros en la defensa jurídica, a más del procedimiento normal que tenemos que seguir, vamos en estos días a presentar una queja ante la Fiscalía General del Estado en los puntos que establecemos de donde se ha violado el debido proceso. Una queja precisamente que permita establecer, por ejemplo, que en el caso del señor José Luis Guerrero, cuando quiso presentar, por ejemplo, sus versiones a través de sus testigos, por ejemplo, no fueron receptados, por decir una situación. ¿Y por qué, por ejemplo, Fiscalía incluso establece una figura tan atrasada, propia de la dictadura militar que vivimos en los 70 como rebelión? Es decir, doctrinariamente hablando, es decir, la rebelión tiene que ver con situaciones de atentar incluso contra la propia seguridad del Estado, donde ha habido convulsiones sociales realmente grandes. Es decir, aquí ha habido caídas de gobiernos, de Bucarán, de Lucio Gutiérrez, de Maguad, y no ha habido pues este tipo de figuras penales en acontecimientos incluso gravísimos que ha habido en el país. Sin embargo, hoy estos compañeros que viven del comercio, en cambio se les establece esta figura. Vamos a recurrir incluso a instancias de derechos humanos, tanto nacional como internacional, porque en efecto nos permite no solamente esperar, digamos, una sentencia, sino que en cualquier momento del proceso nosotros podemos realizarlo. Vamos a ir también a la Defensoría del Pueblo, precisamente para defender los derechos, ¿no es cierto? Y ojalá la institucionalidad, que lastimosamente, digamos, está en un control absoluto por parte del Ejecutivo, también tenga un pronunciamiento positivo a favor de nuestros compañeros. Es decir, vamos a agotar todos los recursos legales, pero también, además de los recursos legales, queremos que nuestra población, que los familiares, etcétera, nos hemos reunido justamente el día de ayer en esta reunión de los comerciantes minoristas, en la cual incluso una de las resoluciones es de que nos van a acompañar este 29 a la Corte Provincial, es decir, todos los recursos, y pedimos a la opinión pública, a los medios de comunicación, de que, es decir, demos seguimiento a este caso, porque no es un caso aislado, se trata de ecuatorianos, se trata de hermanos carchenses,
de que en efecto en este momento están siendo perseguidos. Insisto, por el derecho al trabajo, por el derecho a que no se les quite su mercadería, por el derecho a la sobrevivencia en una crisis espantosa en este momento que vive el Ecuador. Entonces, nosotros aspiramos a que los operadores de justicia este 29 en efecto puedan acoger los recursos que nosotros vayamos a presentar y a la vez en efecto se haga justicia con nuestros hermanos carchenses que en este momento están pasando situaciones difíciles, principalmente la señora María del Socorro Burbano, que precisamente incluso hoy está detenida, cumple años en la cárcel, una ecuatoriana carchense. Eso es lo paradójico, ¿no es cierto? Y que en este momento sus hijos, sus familiares lo necesitan libre. Importante. De todas maneras, nosotros estaremos al pendiente. El tiempo no nos permite, son algunos mensajes, llamadas telefónicas que quieren salir al aire, pero les pedimos mil disculpas, no podemos nosotros en estos momentos abrir los canales ya que estamos con el tiempo encima. Hemos tenido algunos invitados y al parecer no vamos a poder receptar el resto de las personas que están acá. De todas maneras les agradecemos y nos comprometemos para que por favor nos mantengan informados de todo lo que suceda y ver qué es lo que se puede o se viene realizando en favor de rever estas situaciones de orden de captura y en fin, lo que está detenida también la señora pues María Burbano, y ojalá se pueda llegar ya a las soluciones que tanto lo aspira la Cucomitae y puedan continuar trabajando normalmente estas personas que son afectadas. Era el señor Giovanni Tovar y el abogado Marco Cadena de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, filial del CARCHI, que estaban pues en esta mañana informándonos al respecto de las reuniones mantenidas en estos días y más que todo de las acciones que se vienen realizando en favor de poder brindar esa colaboración y que quede todo reveído en favor de las órdenes de detención y los juicios que se vienen siguiendo en contra de 4 comerciantes acá en la ciudad de Tulcán, específicamente el señor Giovanni Tovar, el señor Carlos Morillo, la señora María Burbano y el señor José Luis Guerrero, quienes son las personas que están siendo afectadas por esta situación que se está siguiendo en contra de ellos. Mantendremos la comunicación, nos informaremos de mejor manera y estaremos pues al pendiente de todo lo que vaya suscitando